escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Trastienda del Androide. Hoy tenemos el segundo especial sobre cómics y vamos a innovar en el formato. Para ello he traído a 4 verdaderos expertos y aficionados al cómic y les he encargado la difícil tarea de seleccionar 2 cómics que ellos crean que la gente, ya sea experta en cómics o no, deberían leer. 2 obras cada uno que consideren esenciales. Tenemos para empezar a Santi Susurros. Hola, gracias Ramón por invitarme. Quería recomendar... Puedo empezar ya, ¿no? No. A echar el... ¿No? Dame un segundito, ¿no? Bueno. Es que está subidísimo ya. Estoy agresivo. Tenemos a Edu. Bienvenido de nuevo, Edu. Muchas gracias, Ramón, por invitarme. Tenemos a Carlos, que después de unos cuantos episodios vuelve por fin, porque la gente lo pedía. Ya, son hordas de gente pidiendo mi vuelta y aquí estoy. Tenemos a José, que la gente pedía que no volviera, pero a ver, de cómics creemos que sabe algo. ¿Qué tal, José? Bueno, pues nada, muchas gracias. He estado ahí un poco castigado, pero bueno, intentaré. Y luego hay aquí 2 personajes que no tienen absolutamente nada de idea de cómics, que son Jonathan Ellinger, pintor y diversas facetas más. Si mezclo el rojo y el amarillo sale naranja, ¿verdad? Y luego tenemos a Raúl, que le recordaréis del primer especial de videojuegos. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues no, de ese no te recuerdan, te recuerdan del de música. Ah, de música. Y estáis aquí ambos, ¿verdad? A preguntar la duda porque no tenéis ni idea. Sinceramente no tengo ni idea de cómics. En su día yo como mucho Mortadelo y Filemón y el botón de Sacarino, que es el dios. Bueno, así que mientras suena de fondo Podcast to Myself de Bridges to Nowhere, comenzamos. Comenzamos el programa con alguien que ya se estaba comiendo el micro antes de empezar. Tenía muchas ganas de hablar hoy. Santi, estás aquí al quite. Tienes muchas ganas de compartir tus conocimientos de cómic. Sí, porque creo que se van a meter conmigo por elegir a Frank Miller como gran abanderado del cómic, macho. No sé. Vamos a ver. Tienes 2 obras. Vamos a empezar por una de ellas. Elige cuál. Venga, vamos a empezar con Electra Asesina de Frank Miller y dibujando Bill Sienkiewicz. Electra Asesina, Frank Miller, no sé si es uno de los autores más importantes del mundo del cómic. Yo lo he elegido porque a nivel artístico Bill Sienkiewicz ofrece algo totalmente nuevo porque se inspira en artistas de la pintura, o sea, de la vanguardia. Y la narración de Frank Miller, mezclado con ese tipo de arte, al principio desorienta muchísimo y a mí, personalmente, con 22 años me ofreció una visión completamente nueva de los cómics, después de tirarme muchísimos años leyendo Marvel, Spider-Man y poco más. Hay que decir que Electra Asesina es de Marvel, está enmarcado dentro de todo el de Daredevil. Sí, pero está enmarcado después de la muerte de Electra, o sea, es una renovación del personaje en el que estás completamente desorientado. Antes de entrar en materia... los que no tenéis ni idea, si os digo Frank Miller, ¿qué os viene a la cabeza? Grillos. Grillos. Raúl, no, creo que no es el de Sin City. Efectivamente, Sin City, 300 también os suena. 300, sí, vale. sí. ¿Es bueno entonces o no? A ver, no, pero bueno. que digan, ¿no? Señores, por favor. Hombre, pues yo como solo conozco por darme una vueltecita por la FNAC y coger el cómic después de ver la película de 300... y poco más, o sea, desconozco porque los autores tienen tanta importancia cuando, yo que sé, un cómic no le veo tanta chicha como para dar. Así que, Santi, por favor, háblanos un poquito de Frank Miller y cómo llegaste tú a Electra Asesina y lo que supuso para ti y de qué va. Vamos a ver, Electra Asesina se puede enmarcar en la cronología de Electra en el momento en el que el mismo Frank Miller mata a Electra, ¿no? Y es su manera de renovar el personaje y aparece de la nada con una narrativa completamente distinta, casi rozando la abstracción, o sea, te puedes perder completamente en las alucinaciones que tiene Electra al principio hasta que encuentras la narración real. Sabes realmente que hay mucha gente que no sabe quién es Electra. Electra, para que se lo expliquemos, era una... Bueno, pero a través del cine sí que deberían de conocer un poco, bueno, ¿no? Aunque la película fue nefasta. Eso no es cine, ¿eso qué es? Tienes la serie también, la de serie Daredevil. Efectivamente. Digamos que era una especie de novia que tuvo
Daredevil y que luego le crearon un marco argumental propio que desarrolló Frank Exactamente, Miller. ¿no? Pero más que nada, más que la propia Elektra, que es muy interesante tener una mujer asesina que apenas habla en el cómic, que es como una cacho de mujer que lo único, no paran de insultarla durante todo el cómic, ¿no? Como la llaman perra, la llaman de todo, ¿no? Pero esta mujer se dedica a matar y la acción, lo interesante, siendo una obra del año 86, es que, bueno, estaba Ronald Reagan en el poder y aparece en el cómic, es una obra muy de actualidad y habla sobre un candidato demócrata, ¿no? Que es como el abanderado de la libertad y tal, pero que resulta que está poseído por el diablo. Y Elektra es la única que sabe que está poseído por el diablo y tiene que matar a esta persona que se supone que es el salvador de... Pues eso, porque Ronald Reagan quería echar ya las bombas atómicas, ¿no? Era un poco caos. Y es muy interesante ver cómo una sola mujer puede, a través de una narración pictórica en el cómic, puede llegar a batirse con el diablo, ¿no? Ahí, es muy interesante. Historia interesante. Pongamos en situación a los que no están entendidos en el tema. Carlos, Frank Miller, uno de los grandes del cómic, que escribió tanto para Marvel como para DC. Una de las mejores historias de Batman, por ejemplo, es de Frank Miller. Sí, además, Frank Miller tiene la peculiaridad que él yo creo que escribe Born Again en el 85, una cosa así, y a los meses se pasa a DC, que hace de seguido el DK1 y hace Batman Año 1, y Batman Año 1, sin ir más lejos, es como la historia que ahora mismo recomendaríamos a alguien para iniciarse en Batman, como el inicio canónico del superhéroe, sería ese Batman Año 1. Johnny levanta la mano, no tiene idea de lo que han hablado. No, la verdad es que no. Entonces mi pregunta sería desde tío que como mucho ha visto Black Sat, que es lo último y lo que me parece fascinante. Entonces mi pregunta es, ¿qué distingue a Frank Miller del resto? Yo creo que Frank Miller, si tienes... No sé si lanzar ahora mismo ya un balonazo, un petardazo. Lánzalo. Yo creo que en el mundo del cómic seguramente haya dos grandes figuras que sobresalen por las demás, aunque solo sea por cuestiones mediáticas y demás, y seguramente también por la forma distinta que tienen de contar las historias y probablemente por una distinta manera que tengan de ver el mundo. Uno es Frank Miller y el otro es Alan Moore. Frank Miller, yo creo que la forma que tiene de ver las cosas suele ser cruel. Frank Miller además siempre se le ha comparado con una persona pues como muy huraña o muy de derechas y todas estas cosas, ¿no? Y Alan Moore es un poco más, quizás más metafísico y es una persona como muy de izquierdas. Entonces tienes esta forma de ver el mundo. Y Frank Miller yo creo que hace cosas muy bien, la violencia yo creo que la encarna bien, Ronin y cosas por el estilo son muy profundamente violentos. Y además coincide con el tema de Alan Moore, que ellos cuentan dos historias desde prismas distintos, y es que cuando él hace el DK1 lo que está contando es que un tío mayor que ha dejado de ser un superhéroe como es Batman puede enfrentarse a Dios, que es Superman, y le puede plantar cara, mientras que Alan Moore dice que esto de los superhéroes es una gilipollez, y lo que hace es que planta delante de todos esos tíos disfrazados a Dios, que es Manhattan, ¿no? Y yo creo que hay una especie de encontronazo entre esos dos mundos. A mí me gusta mucho más la visión de Frank Miller. Además, yo creo que Alan Moore intenta como vejar a los personajes de corte quizás más visceral, como pueda ser un Rorschach, y al final lo que trasciende de una obra como Watchmen es que el personaje favorito de la gente suele ser Rorschach, que es un fascista, y Frank Miller no tiene ningún tapujo. Y entonces te hace un Batman ordofascista que mola un montón. Y es el que tú ves en una película como el Batman contra Superman y el Batman de Zack Snyder es ese. Muy interesante todo esto. Para la gente no entendida, vamos a poner en situación. Hay una cosa que quiero añadir, muy importante, el tema de Daredevil y Elektra, como ha dicho, el tema del cine, porque son las películas que juntaron y hicieron que se casaran Ben Affleck y Jennifer Garner y tuvieran hijos. Bueno, muy importante, ¿no? eso. Muy importante. Acabaron alcohólico de la mala película que hizo. Antes de continuar, para ponernos en situación, Frank Miller, la gente que no haya leído nada de él, yo recomendaría, si le gusta más Batman, que empezaran por el año 1, que es como nace Batman y la fundación de, digamos, que luego es aceptada por todos los demás autores. Y si le gusta más Marvel, toda la etapa de Frank Miller que tiene Daredevil es maravillosa, y el Born Again es como el sumum. En mi opinión, es incluso mejor que el año 1. No sé qué opinarán los puntos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es una obra maestra del cómic. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que él hizo en los 80, no sé si estáis de acuerdo, no lo había hecho nadie antes. Cambió, los 80 estaban un poco parados, estaba estancado todo ese
esa innovación de los 60 y principios de los 70 se había estancado y llegó Frank Miller y le dio una vuelta de tuerca al mundo de los cómics. Una cosa quiero incidir ahí, Ramón. Esa es precisamente la razón por la que Frank Miller tuvo la libertad que tuvo. Cuando fallan las ventas de cómics, los editores dejan libres a los autores. En cuanto hay muchas ventas, si te das cuenta hoy día que se venden tantos cómics gracias a las películas, los guiones de cómics de los arcos argumentales actuales a mí me parecen deplorables, precisamente porque echan mano de películas y tal. Cuando no se vendía un puñetero cómic, salieron bellezas como Electra Asesina, Born Again. De hecho, a Frank Miller le dieron Daredevil porque la iban a cancelar, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo es que quiero una pregunta. A ver, por ejemplo, DC decide darle a Frank Miller libertad absoluta y dice, bueno, pues en el cuarto cómic me lo cargo y le hago biónico. Por ejemplo, ¿podría hacer eso? ¿O tiene que tener una serie de pautas y de calidad ese personaje y de ciertas cosas? Eso depende de los editores. Sí, depende del editor. A ver, Depende de los editores. O sea, que realmente, más que la creatividad del propio el cuento, una historia, pero que le dicen que tiene que ser la que tiene que ser. Sí, bueno, aquí como están diciendo los compañeros, tenía una cierta libertad porque como las ventas eran bajas, había que intentar hacer algo distinto, cambiar el chip. Entonces, al cambiar el chip, lo que dejan es que los guionistas tengan una cierta libertad. Pero aunque tengan una cierta libertad, el editor al final es el que da luz verde, como por ejemplo en el caso de Spider-Man. Spider-Man le conocimos o empezó a existir por Amazing Fantasy, una serie que iba a ser cancelada. Ese último número, que es el que se considera el primer número de Spider-Man, era el último número de una serie. Stan Lee quería hacer una historia de un niño o de un chico joven, cuando normalmente todas las historias de los personajes eran personajes adultos. Y Stan Lee tuvo esa idea, dijo, pues voy a hacerlo aquí, y como se va a cancelar la serie, si es malo se queda en el olvido, y si es bueno, pues sucedió que fue un exitazo y salió esa serie que es Amazing Spider-Man. Bueno. Pero es una Amazing Fantasy, es que el número 1 en realidad de Spider-Man no es el Amazing Spider-Man número 1, sino un número de cancelado. O sea, ¿y quién lo tuviera, verdad, José? Hay una cuestión además con el tema de Frank Miller como innova, y es que él genera un universo patético enfático donde el énfasis todo viene en la violencia, porque es que las situaciones en las que sale el Matt Murdock, que está hecho una mierda, no sé qué, y llega un tío que es un mendigo y le apuñala por un abrigo y cosas por el estilo que tú no te imaginarías, pues cosas distintas que antes no harían. Efectivamente, algo súper heroico. ¿Qué hay de heroico en que tú vayas por la calle, que te hayan pegado una paliza, que estés hecho una mierda y que un mendigo cualquiera coja, te apuñale y te quita el abrigo? Encima. No hay nada. Esa es la grandeza, Es la grandeza del cómic. Sí. Claro. Johnny, concluimos con Frank Miller, venga. A ver, a mí me está dando miedo. O sea, yo estoy escuchando esto y estoy acojonado ahora mismo porque a lo mejor salgo aquí y me matan. O sea, mi pregunta es, este que estamos hablando de Frank Miller, aparte, bueno, no sé si estará bien o no este hombre mentalmente, quiero hacer una pregunta, es ¿para qué va estos cómics, para qué público va enfocado? Porque con tanta violencia yo a mi hijo no se lo voy a recomendar. Claro, es una mezcla entre literatura, ¿no? ¿Cómo se dice? No, lo que quiere decir Johnny, y yo creo que lo que pasó es que toda esa gente que había sido adolescente con Spider-Man en los 60 y los 70 Creció. eran mayores y ya no les interesaban esas historias. Entonces pedían un tipo de historia más que adulta. fueron las que se crearon en los 80, mucho más adulta. Pero en los porque 80 ya estaba considerado el cómic para personas adultas y no para un niño como Sí, hoy en día, por ejemplo. a Pues, raíz de estos autores Desapareció es cuando... el Comic Code, Claro. que era la censura americana. De hecho, en el particular de Electra Al Asesina, si no recuerdo mal, es una historia que de hecho está un poco sacada de continuidad de la línea Totalmente, oficial, sí. porque precisamente es prácticamente experimental, porque ahí Bill Sienkiewicz está desatado probando técnicas Exactamente. de dibujo de todo tipo. Electra Frank estaba Miller muerto. tiene una narración súper complicada de llevar, o sea, de seguir. No era para cualquier público, era para un público adulto y que además ya llevara tiempo leyendo, porque era muy, muy experimental y muy vanguardista. Y ahí tienes la respuesta a tu pregunta de antes, Johnny, que es ¿por qué fue tan importante Frank Miller y todos esos autores de los 80? Porque convirtieron el cómic en una cosa que ya no era solo para niños, Claro. que era para gente mayor. Cerramos con Frank Miller. Antes, solo recordar que podéis seguirnos en Facebook en la trastienda del androide, y ahí vamos a colgar una imagen donde Frank Miller destroza la imagen de Wonder Woman dibujándola con los pies, o yo no sé con qué la dibujó. Es horrible.
el guión era mucho mejor, pero el dibujo era lamentable en el DK2. Yo solo quiero decir que la humanidad todavía no está preparada para asimilar esa obra. Dentro de unas décadas la veremos en su perspectiva. Yo sí hay una cosa y perdona que te pise, Ramón, por el tema de finalizar, os voy a poner esas dos obras. El DK1, lo que tú estás viendo es Batman es un héroe libertario o es un fascista, va de eso fundamentalmente, y es lo que tú lo eres. Pero es que el hilo conductor de Born Again es una ex mujer, ex amante, ex novia de Matt Murdock, que es una yonki. Ese es el hilo conductor y es lo que va haciendo que sucedan las cosas. Y por eso os digo que es distinto. Ese público demandaba cosas distintas. DK1 quiere decir Dark Knight 1, el regreso del Caballero Oscuro, que luego sería el contraataque del Caballero Oscuro. Y después es la raza superior. Claro, pues esos son unas obras súper importantes de Batman para cualquiera que quiera empezar a leer cómic, hechas por Frank Miller y que inspiraron después las películas de Nolan y otras cosas. Que bueno, aquí me lanzan una pregunta a raíz de esto, antes de pasar a otra recomendación, rapidito, por favor. ¿Todos los superhéroes son fascistas? Pregunta que me lanzan. ¿Qué opináis? Que yo la mía va a ser muy larga, que conteste otro. Edu, José. A ver, un poco sí, la verdad. Hay casos y casos. Spider-Man no tanto, pero muchos sí. Spider-Man es fascista. Qué fácil usáis la palabra fascista. Todos en el momento que al final y al cabo lo que fascista por autoritario. A ver, es un mundo ficticio de blancos y negros muy claros. Claro, no es algo. No se puede comparar. Vamos a ver, el rule of law y el monopolio de la violencia en manos de quién está, del Estado, bueno, porque es supuestamente una especie de contrato social que no hemos firmado ninguno y no te puedo salir del contrato, pero bueno, está ahí. Esta gente se lo salta totalmente. Ellos ejercen violencia, no son totalmente autónomos y claro, ese es el problema. Pues esta pregunta que me lanzan por Twitter concretamente, @radiotrastienda, decirle al que la ha lanzado que a raíz de esto, a finales de los 80 y los 90 se escribieron, y en los 2000, muchas obras que tratan esto, como el propio Kingdom Come y demás. Sí. Pero nos hemos encasillado aquí en Frank Miller, sé que es una referencia, pero vamos a pasar a algo completamente distinto. Vamos a ir con José y él quiere hablarnos de un cómic europeo, ahora explicaremos la diferencia del cómic europeo con los superhéroes, que se llama Gran Duque. ¿El Gran Duque? Sí, señor. Bueno, pues el cómic europeo, la diferencia que tiene el cómic europeo con el cómic, por ejemplo, que entendamos americano, es que digamos que suelen ser cómics un poco más adultos, bastante más adultos, están pensados un poco más para los adultos, con un formato normalmente de páginas un poco más grandes que el comic book, que es lo que se llama el cómic americano. El cómic americano suele ser de tirada mensual, estamos hablando de a lo mejor 24 o 22 páginas pintadas. Y el cómic europeo se va un poco más a lo que es el guión y el dibujante del artista, más centralizado, como algo más independiente para ellos, aunque los lleve una editorial, pero se basan más en páginas de más calidad. Normalmente son 66 páginas, más o menos, pero llevadas al cabo de un año o incluso 2 o lo que haga falta. No está centrado en hay que sacarlo ya. No. Digamos, todo el cómic europeo es BD, que es Bande Dessinée, que es el cómic franco-belga. El franco-belga se suele decir, sí. Hay cómic europeo que es diferente. O sea, hombre, hay diferente. Por ejemplo, hay líneas españolas. Lo que pasa que el cómic europeo, el que marca la pauta de todo el cómic europeo, el BD, el franco-belga, que digamos que es como lo que siempre ha sido... Bueno. ¿Y no se ha intentado nunca hacer un Marvel o un DC europeo? Pues sí que se intentó. Se comerían un poco. El Iberia INC antiguamente era un grupo de superhéroes españoles que se intentaron hacer ahí, pero bueno, eso no se ha conseguido. Es que yo, con todo el respeto, no sé, veo un Capitán Trueno o algo así y veo un Spider-Man, y yo como niño prefiero leer un Spider-Man que un Capitán Trueno. Es muy anterior, ni siquiera llega a ser PD. El guerrero antifa y todas esas cosas. Pero el cómic europeo yo creo que siempre se ha basado, o el cómic, lo que digamos español, siempre se ha basado, pues el típico tebeo de Mortadelo y Filemón, en España somos muy irónicos y nos gusta la risa. Y luego se ha basado en el Capitán Trueno y esas cosas, pero siempre ha sido más histórico. No sé por qué, a lo mejor en Estados Unidos gusta más la épica, cómics que sean como más aventureros, de tipo corte fantasioso. Es porque ellos no tienen historia.
Claro, también es verdad. Claro, por la supuesto. historia suya es muy corta. Para que nos situemos, Raúl, ponte un Tintín, por ejemplo, Sí, es claro. más relacionado. Es que Tintín igual vive sus aventuras en un montón de países y cosas así, pero es que todos esos países que tienen mucha historia, entonces te permite hablar de temas muy largos. Y mientras que es verdad que a lo mejor en Estados Unidos hablarías del oeste, de los vaqueros y cosas así, y aún así, mira, hablemos de un personaje del oeste que es europeo, el teniente Bulberry, y es de los más famosillos que hay a Vamos nivel a hacer europeo. una pausa con esta introducción al mundo del cómic europeo y seguimos. Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Continuamos en la trastienda. Estábamos hablando del cómic europeo y por aquí Raúl tiene una preguntita. A ver, tengo una pregunta. Del mismo modo que ahora mismo que estamos grabando en la tienda de Invasión, en Talavera de la Reina, estamos viendo alrededor de... Pues yo estoy viendo un montón de cómics americanos, pues de superhéroes que todos conocemos. Mi pregunta es, ¿en la trastienda de Winchester habrá también cómic europeo, yo que sé, Asterix, Tintín, Mortadelo y Filemón, Botones Sacarino? Mi pregunta es, sí, obviamente no creo que sea igual de mediático, pero en Estados Unidos se vendería o se vende el cómic europeo también y tiene fans. Venderse se vende. El problema es que no tienes las cifras porque, bueno, es que el cómic tiene varios problemas y uno de ellos tiene que ver con las cifras. Porque lo que tú puedes auditar y medio saber es aquello que pasa por manos de Diamond. Pero, por ejemplo, lo que Las entra directamente, distribuidoras. claro, lo que entra directamente en supermercados y más que venden un montón, como puede ser un Walmart, eso no te lo fiscaliza. Por lo tanto, no lo sabemos. Venderse, se venderán. Lo único que el tema es que la industria del cómic norteamericana es tan potente que es probable que tenga un hueco muy pequeño. Además, el americano comparación. te pide una periodicidad y te pide una serie de cantidades que el europeo, por la forma de trabajar que hay, no te puede dar. O sea que si yo voy, por ejemplo, con mi camiseta Capitán Trueno, entiendo que dirán, muy bien, alguien que ha dibujado ahí un No señor tendrán con ni escudo. puta idea seguramente quién es. Y de Mortadelo y Filemón también pasaría lo mismo. Ahora, si yo Asterix, era de Depardieu, hizo... Claro, ¿no? es que el problema es el personaje. Y Tintín hay una gran comunidad. No hay que confundir Capitán Trueno con lo que estamos hablando, Raúl. Tú ten en cuenta, por ejemplo, ahora a los Guardianes de la Galaxia, casi todo el mundo los conoce, pero antes de la película, si tú llevabas una camiseta de Gamora la Juca. Star-Lord, Pero es que tú hablas de Capitán Trueno, pero no es el europeo de ahora. Tú, de hecho, vas con una camiseta de Black Sad y lo conoce todo el mundo. Claro. Perdón, ¿quién es Blansa? Black Sad. Hay uno muy que conoce interesante, Black Sad. Muy interesante. Antes de nada, una introducción respecto a eso. En Europa el mercado más fuerte es el francés, que es donde más se produce y más se vende. Digamos que es el centro del mercado del cómic europeo. Entonces, muchos autores españoles, como es Se el van caso allí. del autor de Black Sad, para triunfar tienen que triunfar en Francia, porque en España hay muy poco mercado. Y luego, esa cosa que triunfa en Francia, si de verdad tiene mucho éxito, acaba llegando a Estados Unidos y a veces gana un premio Eisner, que para los que no lo conozcan es como el Oscar de los cómics. Y Black Sad es un cómic de un autor español que se publicó en Francia, que ganó un Eisner, y que una persona que no tiene ni idea de cómic, como es Jonathan Ellinger, ha leído y es un apasionado de Black Sad. Háblanos un poquito de Black Sad. Sí, la verdad es que a mí me atrapó. He de decir, bueno, doy las gracias lo primero aquí a mi compañero, a José Luis, que está aquí, erudito, que fue el que me aconsejó, en vez de ir pues por fascículo, comprar ya directamente el contundente, sabiendo de que ya tenía predisposición. El tema es que engloba una especie como de mundo animal, donde hay una trama completamente humana, donde hay asesinatos, corrupción, etcétera, cada uno con sus personajes, el típico gato con gabardina y Inspirado no sé, en los años 90 más o menos. sí, algo así tal. Y la verdad es que a mí ha conseguido hasta ahora atraparme, ya digo. De hecho, me gusta el tema del dibujo, etcétera y tal, y gracias a ello pues me he metido un poquito más. La verdad es que está guay, está bien. Recomendación. Recomendación. Además, a día de hoy está en preparación un videojuego hecho por Péndulo Studios, creadores de aventuras gráficas como Hollywood Monsters o Runaway, que saldrá a finales de 2019. A ver qué tal, qué hacen. Continuamos con José, que le hemos dejado tirado, y ella
lo que todos sabemos lo que es un cómic europeo, él tiene Gran Duque. ¿Cómo llegaste a Gran Duque? ¿De qué va Gran Duque? ¿Y por qué hay que leer Gran Duque? He traído el Gran Duque porque fue, digamos, el que me metió en el mundo del cómic europeo. Fue una recomendación de un compañero en internet, en un foro, y dije, bueno, pues voy a intentarlo. Y bueno, está dibujado por Ugol, a los guiones Jan, y me parece una obra muy buena. Además, para empezar, porque bueno, están en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues tiene... ¿De qué va? ¿De qué va el Gran Duque? A ver, bueno, pues resumidamente. el resumen es un poco de que te habla de un oficial alemán. Ya de momento estás viendo que se supone que te están hablando de un personaje que sería el villano, pero ese oficial alemán no está de acuerdo con las ideas de Hitler, pero al ser de los mejores ases que tiene lo que es el ejército alemán, pues le dan el Gran Duque, que es como le bautizan a un nuevo modelo de avión preparado para reinar en los cielos. Está basado en la lucha entre ese piloto con su Gran Duque, con su avión último modelo, y están en el frente soviético, y en el frente soviético pues los aviones soviéticos en ese momento pues son como unos cascajos, o sea, son los últimos modelos, esos resquicios de la Unión Soviética que aguantaba con lo que había, y bueno, pues se basa un poco en la lucha de él con el último modelo contra aviones que son casi de lo peorcito, que ya empiezan a fallar los motores y todo eso. Y además el personaje antagonista de este personaje, del oficial alemán, es una mujer y es una piloto llamado las brujas, no me acuerdo, las brujas soviéticas y eso. Y bueno, pues cómo se relaciona la aventura que va siguiendo él por su parte alemana y ella por la parte soviética. Y fue el primer cómic que te dijo: aquí hay un mundo que quiero explorar más allá de los superhéroes. Sí, porque la verdad es que lo bueno que tiene es que tú vas leyendo, además de que el espectáculo visual, cómo representa los aviones, o sea, es todo cuidado al detalle. José, ¿pero salen tetas o qué? Porque... Salen tetas. Vale, entonces la recomendación... Lo bueno del cómic europeo es que no hay nada de censura. Es que salen tetas o no salen, tampoco tienen por qué salir, pero es un cómic que... Como el cine español. Es que los aviones... Es un cómic que va a lo que hay. O sea, si hay que salir tetas, tienen que salir tetas, pues salen. Los aviones me ponen mucho, tío, pero claro, yo tengo de estos autores, de Jan y Ugol, tengo 3 o 4 cómics, todos integrales. Integrales es que reúnen toda la obra. Y si quieres ver tetas, pues las ves. Y me parece brutal. El dibujo, el guión, cómo juegan con lo que es la aventura dentro del contexto histórico. Y bueno, lo bueno que tiene de estos cómics los europeos es que no sabes cómo va a acabar. No sabes si el personaje vivirá o no vivirá. En Spider-Man sabes que va a vivir casi seguro. Casi. Y en el cómic europeo al también... final vuelve, en una edición de portada doble en oro. Joder. Es que en el cómic europeo también sabes que pueden salir tetas, porque el americano sabes que no van a salir nunca. Claro. Bueno, tienes son de adultos, estos son dibujo y demás. Yo recuerdo ahí ese, justamente hablando de Frank Miller, con el dibujo de Jim Lee, la Vicky Chase está en un principio en un Batman cambiándose en ropa interior, que es espectacular, y Jim Lee hace unas señoras que son espectaculares. No se le ve lo que es la aureola, que a lo mejor lo que a ti te gusta, Santiago, pero está muy bien. Y hablando de Frank Miller, Santiago, han hecho unos Batman Frank Miller que mira a ver si tiene tetas Batman ahí, A ver, menudas tetas tenía Frank Miller. ¿Has visto los pezones Batman que salen en Sin City, tío? Parecen cuadrados, parecen cubistas, tío. Mira, me están enseñando aquí, ya me estás despistando. Mira las curvas del avión, el avión. Interesantísimo cómic que enlaza con una de las recomendaciones que traía Edu, que se llama Érase una vez en Francia, el cual también es un cómic francés, si no me equivoco. Sí. Europeo. Háblanos de él. Sí, pues Érase una vez en Francia es una obra francesa de Fabián Nuri y de Sylvain Vallée. Por un momento pensaba yo que Sylvain iba Vallée. a tratar eso de los alemanes o de italianos. Pues también, seguimos en la Segunda Guerra Mundial. A ver, Habla mucho en los cómics franceses, perdóname, Edu, los cómics franceses basan mucho en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Sí, esos contextos históricos los reúnen mucho. Suelen tirar mucho de historia también. Bueno, pues esto se encuadra en la Segunda Guerra Mundial y nos cuenta la historia de Joseph Joanovici,
que es un personaje que existió de verdad. Era un analfabeto que nació en Moldavia en 1905, creo recordar, y cuando estaba todavía bajo el Imperio ruso, y entonces él era judío. Entonces, bueno, pues lo que le pasó, tuvo que sufrir la represión, tuvo que emigrar a Francia, era un analfabeto, no sabía ni leer siquiera, pero curiosamente se montó un negocio de chatarra que le llevó a las más altas esferas, llegó a ser absolutamente rico, hizo negocios con el crimen organizado francés, con los alemanes cuando ocuparon Francia, con la resistencia también y que se oponía a los alemanes, tuvo amistad con jueces, policías, políticos. Un pez gordo, vamos. Un pez gordo, sí. Entonces, aunque es una historia marcada en la Segunda Guerra Mundial, pero lo que más me fascina de esta obra es que no es una obra más de corte bélico ni de campos de concentración ni nada de eso, sino que es un auténtico género negro, es un auténtico relato noir espectacular. A mí me recuerda mucho a El Padrino, porque te va contando la historia de este hombre. Y sí que es verdad que el primer tomo es un poco denso, porque bueno, en todos los relatos de género negro tienes muchos personajes, muchos nombres, que si policías, jueces, todos haciendo negocios unos con otros, todos con intereses relacionados entre sí. Luego el principio de la obra tiene muchos saltos temporales, mucho flashback, mucho flash forward, estás constantemente yendo al futuro, al final de la vida de Joseph, a su infancia, mucho salto. Entonces tienes que hacer un esfuerzo importante por quedarte con los personajes, con las caras y con los nombres para seguir la obra. Esta, vamos, un poco, para ser un poco vulgar, esto para llevártelo en el baño no es. Esto es para tranquilamente leerlo como una novela, entiendo yo, y dedicarle tiempo y pensar en lo que estás haciendo. Bueno, ¿no? si Precisamente he elegido son cómics para adultos, que son brutales. Pero precisamente he elegido esta de cómic europeo porque se lee como si fuera una auténtica película como El Padrino. El Padrino también dura 3 horas, pero es que la devoras cuando te la pones. Y con esta obra a mí me pasó lo mismo. De hecho, los 2 tomos finales, el segundo y el tercero, yo me los leí de madrugada del tirón, porque no podía parar. Porque sí que es verdad que al principio tienes que enlazar las cosas y estar pendiente, pero luego coge un ritmo. Además se utiliza un género muy cinematográfico porque no utiliza ningún cuadro de texto. Toda la narración es a base de diálogos. Entonces eso es muy fluido. Sí. También los planos que utiliza el dibujo te recuerdan mucho al cine. No es un europeo, bueno, pues a los que estamos acostumbrados históricos, sino es más como una película de género negro. Más rápido. Veo a sentir a Carlos. ¿Lo has leído, Carlos? Yo he leído la mitad del cómic más o menos. Además yo esto ya lo he hablado con Edu. No sé si a ti te pasó lo mismo. ¿Sabes a quién me recuerda el protagonista, sobre todo cuando ya es más mayor y demás, la estética y demás? Me recuerda a Jesús Gil. Sí, es verdad. A que tiene un aire. Es verdad. Además, mira, a mí lo que más me impresionó de esta obra es la ambigüedad moral, porque en el primer tomo más o menos tú te montas la película en tu cabeza. Tú ves Joseph, pues el típico judío que se ve envuelto en la ocupación, ves que hace tratos con los alemanes y dices, bueno, pero es que tiene que sobrevivir, el policía que quiere limpiar de corrupción el cuerpo, el juez, tal y cual, lo ves todo muy claro. Pero al pasar el segundo tomo, ya la cosa va de un lado para otro y te da unos como bofetadas emocionales, porque tan pronto empatizas con un personaje como que dices, es que es un auténtico cerdo, es una persona criminal. Pregunta de Johnny por aquí. Sí, yo me estoy quedando un poco... Te dan ganas de leerlo, ¿verdad? Porque a mí me están dando ganas. Sí, bueno, lo están pintando muy bien. Entonces, claro, me estoy quedando un poco perplejo en el sentido de que tengo aquí, de momento ya hay 3 personas, falta Santi por hablar, pero... No, Santi ya ha hablado, falta Carlos. Bueno, pero quiero decir en el sentido de recomendaciones a nivel de libros, y hasta ahora lo que estoy viendo es cómic europeo. Eso es porque ya está trillado, habéis trillado ya tanto el cómic americano que como que de repente llega esto y dice, madre mía, si esto no tiene nada que ver.
o tiene una capacidad de enganche mucho más superior o más profunda. A mí personalmente sí, me puede haber pasado eso. Decir que el de Santi que ha recomendado Electra Asesina es americano. Sí. Yo también traigo uno de cada, ¿eh? O sea, que yo Sí, leo yo también, tanto... Pero hablando y no metiéndome contigo gratuitamente, Jonathan Elingir, lanzo la pregunta que sí que es cierta, que es: cuando uno se hace mayor y sigue leyendo cómic, ¿es cierto que siente cierto desapego hacia las historias de superhéroes porque ya sabes lo que va a pasar al fin y al cabo, que siempre va a ganar el bueno, y busca otro tipo de historia? En mi caso sí, O sea, no niego que me encantan releer algunas historias que tengo de superhéroes porque, bueno, hay algunas que son muy buenas, pero vas buscando otra cosa que te llene. Yo Buscas disfruto que te sorprenda. muchísimo la Silver Age, yo disfruto mucho todavía los superhéroes de los años 70, pero con otros ojos. Evidentemente no disfrutas el superhéroe como lo disfrutabas con 15 años, entonces vas buscando, y te pasa igual en el cine y en cualquier otra cosa. Sí. Mira, yo por ejemplo de DC me podía estar leyendo 15, 20 series regulares fácilmente. Ahora prácticamente, si no es de Batman o no son de estas miniseries que te hace, por ejemplo, Tom King, Héroes sin Crisis y cosas por el estilo, no lo leo. Es un grave problema a los que ya, digamos, han leído mucho cómic, esa sensación de hartazgo, de saber que aunque la trama esté súper interesante, el protagonista siempre va a ganar. Entonces, digamos que mentalmente desconectas un poco y buscas una serie que sea igual de interesante, pero que no sepas el final. Raúl. Una preguntita muy rápida. Entonces, a ver, no estés hablando, o por lo menos, no sé si vais a hablar de algún cómic japonés. Entiendo yo que es la otra rama que hay. Sí. Tengo, ¿Sí vais a hablar? ¿Cómic qué? ¿Japo qué? Yo tengo aquí ¿Chino qué? el guión y ninguno de los cuatro se ha dignado a recomendar un cómic japonés. Lo voy a sacar ahora. Entonces, bueno, yo de aquí me marcho ya. Si no se habla de pero Dragon Ball. Raúl, tengo yo una recomendación japonesa, además buenísima, Según tú. digamos desconocida, que hablaremos de ello después. Que no tiene nada que ver con los japoneses. Una pregunta, por decir así, el europeo es el más real, una historia cruda. El americano podría ser un cómic más fantasía, y los japoneses ya el despiporre, podemos decir así. No te creas. No tiene nada que ver. El europeo, de hecho, a veces, a mí me pasó hace años cuando empecé a meterme en el europeo, tenía la sensación de que, sobre todo en el apartado de dibujo, iba a ser más realista. Y no, el hecho es que la línea BD, el franco-belga clásico, es mucho fondo detallado, o sea, la ambientación la suelen cuidar Los detalles muchísimo, más. muy documentada, siempre es espectacular, vestimentas, coches, todo lo llevan detallan. Sí, es que al buscan detalle. mucho el detalle. los Pero los uniformes. personajes son más caricaturescos, son más expresivos, son líneas más limpias, más luminosas. Sí, los colores depende del también son- autor también. Sí, Es que hay de normalmente, todo, pero es que hay de todo. Es que como- suelen ser, no son fotorrealistas normalmente, bien, son muy expresivos, y a mí eso me llamó mucho la atención, y a la hora de leer una historia te impacta, te llega mucho más lo que quiere transmitir esa obra con Visualmente. ese tipo de dibujos. ¿Podrías decir que es más preciosista, por decirlo Sí. de alguna forma? Pero no hay que generalizar, Raúl, porque tanto en el cómic americano no solo hay superhéroes, como en el europeo no solo hay dibujos buenos. De hecho, hay una rama de cómic europeo y español que yo no sé por qué se empeñan en hacer dibujos que parece que los ha hecho un niño, Sí. y que leches, cuando tú vas a leer un cómic también te tiene que entrar por los ojos, y hay algunos que no te entran por los ojos. Estamos hablando de dibujos en lápiz blanco y negro que parecen caricaturas. Hay uno que es como, yo te lo digo porque yo cuando estaba en cierta tienda, aunque he dicho antes el nombre, el AFNAC, ¿sabes? Veía un ratón, no sé si lo habéis visto, que Mouse. es no sé qué es algo nazi, ¿no? Sí. Sí, Eso- premio Pulitzer, aparte de... A ver, si tiene que tener una pintaza porque es que se ve, pero no entra. A mí personalmente digo, me voy a comprar un cómic. Porque, Fíjate, Pues porque no hay- lo cojo y no sé. Porque se busca, en ese cómic se busca que sea el dibujo sencillo para que te entre más lo que es Sí. el argumento. O sea, te lo están haciendo fácil. Te están diciendo, tú vete, es como leerte un libro con unos poquitos dibujos que te lo hacen sencillo. Muchos dibujantes buscan eso. el menos es más. Exactamente. Porque a veces la historia lo necesita. O sea, para llegar a transmitirte emociones, Que tú no te enredes o que con el dibujo. comprendas la obra, o que te toque o te mueva los sentimientos, que al final es lo que busca.
depende, o sea, tienen que elegir el estilo de dibujo adecuado. Entonces, ¿me lo compro o no me lo compro? Sí. Vamos a ver. Mouse se enmarca en una corriente que... Vamos a ofender a alguien ya, que llevamos todo el programa casi sin ofender. Se enmarca en esa corriente de cómic cultureta, de gente que no se ha leído ningún cómic. De gafapasta, como Persepolis y cosas de como esas. Persepolis y Palestina y ese tipo de O cómic, Pyongyang ahora digamos, también. con mensajito, que eres más guay si lo lees. Sí, es muy de cómic Twitter, político, de ponerlo en Instagram, Sí, en son Twitter, que te muy- estás muy leyendo. Sí. Entonces, culturales políticos. Mouse es un buen cómic. Lo es. Mouse es lo que te venden. No lo es. De hecho, para mí, la mejor parte de Mouse no es la historia de los campos de concentración, que ya la has visto 1.000.000 de veces, nada más que ahora la estás viendo en un cómic y no te aporta nada. Lo más interesante de Mouse es que él te cuenta cómo escribió Mouse en el mismo cómic y su relación con el padre, que es el que vivió la historia del campo de concentración. Eso es lo mejor del cómic. Y el dibujo, bueno, Lo que te quiere contar. si ese dibujo te pareció malo, como veas algunas cosas que hay por ahí, Dusty Berry. alucinarías. Alucinaría. Vamos a cerrar con el europeo. Antes de pasar a la siguiente recomendación, decirle a Edu que, claro, nos ha venido aquí un cómic de la leche, como es Érase una vez en Francia, y ahora hay mucha gente que a lo mejor se lo quiere comprar. ¿Y qué pasa, Edu? Ese cómic está descatalogado. pero... Está agotado, pero- está agotado. agotado. Hay Bueno, hay pues muchas páginas por gracias, hombre. internet donde puedes buscar librerías de toda España donde hay ejemplares sueltos. Y el 1 y el 2 se pueden encontrar, Claro, pero ¿qué pasa el 3 está con inencontrable. el 3? Que pasa mucho en los cómics, y más últimamente. El cómic cada vez tiene una tirada en España, digamos, más pequeña y se agotan antes las tiradas. Y cuando se agotan las tiradas, Esperar llegan los reediciones. precios locos. Y si quieres el número 3 de Érase una vez en Francia... Yo no voy a ser el que recomiende métodos ilegales, pero si te lo quieres leer, lo puedes leer hasta que lo saquen para comprar. Eso es así. Seguimos con el cómic europeo y creo que Carlos nos va a traer una cosa que no es histórica, que es fantasía. Hablamos de elfos, ¿verdad? Pues fíjate, iba a hablar de Lucifer, pero ya que has entrado con elfos y estamos hablando de europeo, hablamos de elfos. Hacemos una pequeña parada. Uy, uy, uy. ¿Qué me dice aquí mi técnico Javier López? Tenemos una llamada. Tenemos una llamada aquí y esto es innovador, algo nuevo en el programa. Un antiguo contertulio. Yo creo que es el contertulio más amado y más odiado. Hay mucha gente que nos dice que deberíamos retirarle para siempre y otra gente que nos dice que es bueno. Tenemos a Kenny al teléfono. Dinos, Kenny, ¿qué quieres aportar aquí? No tenéis ni puta idea, los dos mejores cómics son X-Men Dios ama, el hombre mata y Spider-Man la última casilla de Kraven. Que os puto jodan. Fantástica aportación de Kenny, como siempre. Yo es que este señor así gutural, pues como comprenderéis, no le hago ni puñetero caso, ¿sabes? A mí Este esto no me chaval parece... que no vuelva, por favor, porque mira, yo si queréis le puedo imitar, yo le imito muy bien, ¿eh? A mí no me cae ni bien. No le daría ni la silla. Y con Kenny nos vamos a hacer el último corte de la noche. Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Último tramo del programa, seguimos con Carlos. Nos iba a recomendar otro cómic francés llamado Elfos, ambientado en un mundo de fantasía y creo que trata sobre elfos, ¿puede ser? Sí, este es el primero que salió, es un mundo muy vasto. Yo creo, leyéndolo y conociendo distintos universos de fantasía, se basa en Tolkien. La mano de Tolkien se ve a la legua y también en el universo de Warhammer Fantasy el tradicional. Hay muchísimos elementos que salen de ahí. Entonces, claro, es un universo en el que los elfos aquí son capitales porque son los actores principales, por así decirlo, de la trama, aunque al final, como ha funcionado también el cómic, pues le han ido saliendo pues hijos, ¿no? El de los enanos, el de los orcos, etcétera. Irán saliendo todas estas cosas. Pues un poco lo que hablábamos antes. El cómic, la estética, el dibujo es precioso, es muy bonito, muy bien marcados, pues los personajes quizá no generan tanta ambigüedad a veces como con el tema de superhéroes. Te genera muchos cambios porque tú piensas que alguien no puede morir o que a alguien no le puede suceder algo, y por norma general ese que tú piensas que no puede morir o no le puede suceder algo, le suceden cosas. Palabras malditas es Juego de Tronos, rollo... Sí, Eddard Stark, es un... Sí, o sea, la situación que vives con Eddard Stark cuando le cortan la cabeza, pues la vives en el cómic varias veces. ¿A Ned Stark le cortan la cabeza, por favor?
¿Lo estáis diciendo en serio? Sí, sí, eso es así. ¡Spoiler! Y luego también hay una cuestión que tiene el cómic y la gente que solo pueda leer ahora del tirón no va a sufrir lo que sufrimos nosotros cuando fuimos leyendo poco a poco, y es que hay distintas tipologías de elfos, hay elfos azules, elfos oscuros, hay medio elfos, elfos silvanos, elfos blancos, y todos tienen un papel importante en la historia. ¿Qué pasa? Que al final a ti al principio te presentan un montón de razas distintas de elfos y te los van tocando un poquito a cada uno, y tú lo que necesitas es saber más de esos elfos, y al final todas esas historias confluyen. Interesante porque, claro, para nuestros seguidores fieles lo sabrán, pero Carlos es uno de los mayores expertos de la zona centro en elfos. Remitimos a todos al podcast que dedicamos al Señor de los Anillos. Tú, como aficionado de toda la vida a los elfos, ¿cómo ves la representación que han hecho en el cómic? ¿Han inventado cosas nuevas? ¿Han tirado por lo clásico? Pues casi, yo diría que han tirado por lo clásico. Quizás el elemento más innovador tiene que ver con que haya un elfo que sea un nigromante. ¿Y el elfo azul? Bueno, el elfo azul en el trasfondo tradicional de Warhammer Fantasy tenía, lo único que después se los cargan en Ultuan, por así decirlo, y hacen todos altos elfos, pero había una especie de elfos azules que eran elfos marinos. Sí, que son lo que son aquí. Que son aquí, elfos marinos. De la mesa, de los expertos que son 4, 3 han leído elfos. Edu, ¿tú también lo recomendarías? ¿Te parece un cómic increíble? Sí, yo lo recomendaría. Lo único que hasta ahora van publicados 8 álbumes, ¿verdad? En España 7, 8, sí. 7, 8. En Francia muchos más. 8 en España. Es extenso, son 16 números. porque como son varias razas, sí que es verdad que al principio te cuesta un poco entrar, porque un álbum de una raza, otro álbum de otra, otro álbum de otra. Son 5 razas. 5 razas, y claro, en cada tomo pues, te cuentan 2 historias. 5 álbumes, o sea, los 5 primeros capítulos son razas distintas. Y hasta la siguiente vuelta de las razas no empieza a enlazar. Entonces, tienes que tener paciencia, sí. El que no sabe de cómics pero se le ha leído más de uno, Johnny, ¿tú has leído elfos? Bueno, he de decir que a mí me entró por los ojos por el tema visual. Entonces pregunté aquí a José y le dije: José, ¿algún cómic que merezca la pena a nivel visual pero que sea de fantasía? Yo era más por el tema quizá de pues, plantearlo para otras cosas a nivel miniaturística. Entonces me dijo: échate un vistazo a esto y me cuentas. Y ostras, vamos, bien, bastante bien. Yo de la saga Elfos querría destacar al español Kiko Duarte, porque son los mejores capítulos con diferencia de la serie. Otro artista español que ha tenido que emigrar a Francia para trabajar. Pregunta de Raúl. A ver, yo por ejemplo en su momento me empecé a leer los libros de Warhammer y por ejemplo de Matatrolls, ¿vale? Y yo sí que he notado, sobre todo cuando lo leí recientemente uno de ellos, que es muy infantil la forma de expresarse y la temática, es muy obvio todo. Este de Elfos entiendo que tiene que ver, podríamos decir que es más adulto, porque Matatrolls, ahora yo con mi madurez veo que es muy infantil, por lo menos lo que yo recuerdo y vamos, por lo que he estado leyendo. ¿Elfos es así? No, Elfos es bastante mejor. La verdad es que Matatroll, y yo creo que es William King, yo creo que el que escribe Matatroll, ¿no? Bueno, escribe las 6 o 7 primeras novelas de Gotrek y Feli, las escribe él. Pues ya le cambian el autor. Eran novelas como para adolescentes muy ligeritas y la verdad es que muy entretenidas, como podría ser un Drácula o algo así. Novelas muy entretenidas, pero no van más allá. Yo creo que Elfos sí que trata de hacer otras cosas y no solamente tiene que ver con la acción, porque sí que es verdad que en Matatrolls al final tú lo que tienes es al pobre Félix que ha jurado que va a escribir la épica del otro enano cuando se muera, y aquí tú lo que tienes es que confluye todo, confluye el amor, confluye la venganza, puedes llegar a empatizar con un asesino de masas, pues en Elfos llegas a empatizar con un asesino de masas. Oscuro, el elfo negro. Claro, y esas cosas pasan. Y bueno, luego la estética a Santi le gustaría, porque las elfas son preciosas. Ahí está, los pechos son increíbles. Claro. Una pregunta, Carlos, Carlos, pero ¿los elfos son mamíferos, tío? O sea, ¿salen tetas en el cómic o...? Los elfos son mamíferos por muchos motivos, y uno de ellos es porque maman, como dice la palabra mamífero, y tienen pelo, que es algo muy curioso que tienen los mamíferos. Yo quiero... Esto me recuerda mucho al podcast del Señor de los Anillos, y quería volver a romper una lanza en favor de Don Quijote, porque toda esta literatura fantástica... A ver, en el año 79, chicos, para los jóvenes, la editorial Gran Sedmay, año, el año 79. Por favor, año 79. Editorial Sedmay
cómic galardonado por el Ministerio de Cultura de España en el año 79. Un año después de los pactos de la Moncloa. Fíjate, era un fotocómic en el que todas las localizaciones de Don Quijote eran fotografías y el tío dibujaba encima de esa fotografía. O sea, supera eso con los elfos, por favor. Bueno, Don Quijote. Vamos a hacer una camiseta del podcast que sea Don Quijote en la imagen, por favor. Sí, yo creo que Cuando sí, sale la literatura Don esta Quijote con fantasiosa- orejas picudas. Es que veo más el Santi Quijote. Vale, no, vamos a ver. Quijote, Cuando sale la Santi. literatura fantástica, yo tengo que sacar Don Quijote, por favor. Hay que limpiar a la sociedad. Bueno, tenemos la primera ronda de recomendaciones de cada uno de nuestros invitados. Antes de pasar a otras recomendaciones, quiero contestar a una pregunta que dejó votando en el aire Raúl. A ver, pongámonos un poquito ofensivos, que os voy a responder. Yo sé que aquí hay algunos que lo odian más que otros. ¿Por qué ninguno habéis traído un cómic japonés? ¿Qué hay en contra de los cómics japoneses ahí? A ver. Contra ahí que teníamos que elegir 2. Bueno, este es uno de los que está a favor. ¿Carlos? Hombre, si me hubieras dicho tenéis que tener una lista de 100 o 200, Yo pero a lo podría mejor hubiera haber caído traído. alguno. Pero Claro. en principio, como había que ser un poquito exquisitos. A ver, yo voy a lanzar uno, me vais a tirar. ¿Qué decís de Death Note? A mí es que, por ejemplo, lo único que he leído así de cómic El de cómic. último... Yo puedo darte una respuesta breve. Mierda Me pura. interesa poco. Joder, Oh, hombre, pero- sí. pero- Sí, sí, sí. ¿Lo has leído, Bueno, Edu? pues me voy de nuevo. Me hasta interesa luego. poco. Mira, Death Note, Yo Death Note en realidad no lo he leído. He visto la serie. la serie El anime. y el cómic tienen una cosa que es Pero me parece muy bueno. hasta digamos 8 partes de 10 es buenísimo, es Muy bueno. una cosa muy interesante. Luego al final y se el va. final es una basura. Sí, al final se va. intergaláctica. Ya se le va la eso, mano. eso es como de emos, ¿no? De queréis No. a suicidarse al bosque y hay como un demonio Pues y hay no, el no tío con una tiene nada libreta. que ver, no tiene nada que ver. Hombre, hombre, la verdad es Cierto, que... a ver, bueno, en el propio cómic es como dos partes. Sí, hay dos La- partes. La primera parte que es exquisita, Es a mi brutal, juicio, con y L. la siguiente que ya lo ves venir. sí. Es exquisita por el planteamiento que me parece muy interesante, que es si tú tuvieras la oportunidad de matar a quien quisieras y fueses moralmente limpio, por así decirlo, y obviamente no vas a matar a gente inocente, pero puedes matar a los delincuentes peores del mundo, ¿lo harías? No. Claro, pero se pone ahí el balón La primera botando. parte de la serie es brutal. Es Entonces, brutal. el planteamiento es brutal. buenísimo y luego... El problema pues, es que luego al deriva final en se le va. basura intergaláctica, efectivamente. Lo que parecía Ya que era insuperable, de repente viene y se lo supera. quiere rizar y ya riza tanto que lo hace demasiado complejo, lioso y al final sabes que el final va a ser... De hecho, yo no me he leído el último tomo porque, o sea, bajó el interés brutal. O sea, Yo me acabé la serie de anime. Yo me la acabé. Suele pasar también, no solo en el anime y en el manga, sino en muchas series, incluso de cómic, que al ser tan largas, pues al final acaban metiendo mucha paja. En el tema del manga hay una serie que es buenísima, que se llama Monster, que le sobran la mitad de los tomos, que es paja. Los tomos del medio. Sí, es paja. Lo reconozco también. Pero Me bueno, parece- mira, antes de que recomienden Autopista los expertos, el hacia- presentador va a dejar su perlita para Raúl. Si yo te digo cómic japonés que trata sobre romanos, ambientado en el mundo de las termas y relacionado con el Japón del siglo XXI, tú crees que eso no existe, pero existe. no existe, pero voy por un paquete Kleenex, ¿sabes? Mira, la historia está ambientada en la antigua Roma de la época de Adriano, ¿vale? Y es un arquitecto romano que tiene problemas para que acepten sus diseños de lo que él construye y un amigo le invita a pasar un día en las termas, en las típicas termas que eran muy populares en la antigua Roma. Entonces está ahí en las termas, metido, desnudito, con otros tantos romanos, con calorcito. Bueno, Lo he dicho, el paquete Kleenex Y empieza a sacarse de repente hay como una especie de mini torbellino que le engulle, él no sabe lo que está pasando y aparece en lo que él cree que es la misma terma, pero está todo cambiado. Y aparece en un baño, ya no se llaman termas, claro, en el Japón del siglo XXI, en un baño en Japón, en el moderno. Y dice, vale, esto no es donde yo estaba. Y él ve a gente que él cree que son de otro país, porque claro, tienen los ojos rasgados, no entiende su idioma. Y son más bajitos. Y Aunque él sea un romano, son más bajitos. pues los romanos entonces, eran bajos. asombrado por eso, se queda loco y va cogiendo las ideas. Porque claro, las termas del siglo XXI del Japón actual no tienen nada que ver con las termas de la antigua Roma.
Y él coge ideas y dice, uy, esto de que el jabón sea tan fácil de coger aquí, que no que haya que agacharse, esto me gusta, lo voy a meter en mi nuevo diseño. A mí me gusta el Caldarium y esas cosas, dice Pues, el romano. Es un cómic, es de humor, pero basado en hechos históricos y con toquecitos de dibujo exquisito, muy preciosista a pesar de ser japonés, que te lo recomendaría y se lo recomendaría a cualquiera que quiera pasar un buen rato. Incluso le han hecho luego una serie y películas de estas de live action, de personajes, maravilloso Live y muy action. poco conocido. Grande Terma obra. Romae, recomendado, japonés, bueno. Vamos a ver. Bueno, bonito, barato. Nos queda poco tiempo. Quiero que me lancéis algo que de chicha. Y yo sé que quien va a dar chicha aquí para acabar este programa va a ser Alan Moore. ¿Y quién trae a Alan Moore? Santiago, From Hell. A ver, la historia, cómo un artista puede recrear tanto hechos actuales como hechos históricos y cosas que ni siquiera, o sea, especulaciones sobre asesinatos, ¿no? Alguien como Jack el Destripador, Alan Moore lo transforma en algo metafísico, como bien dijo Carlos, es un artista muy metafísico, un guionista muy metafísico, pero llega a algo más, ¿no? Llega a contar cosas sobre la corona inglesa y la teoría que lanza es gravísima, ¿no? De la reina Victoria, un hijo suyo deja embarazada a una pastelera, amiga de prostitutas. Pero la teoría se basa en un libro. Sí, por supuesto, pero Alan Moore hace una Él bebe de investigación. Sí, pero Alan Moore hace una investigación sociológica, incluso de Exactamente. los lugares actuales que corresponderían con los hechos y tal. Incluso hace guiños a prostíbulos y a bares de striptease que existen en la actualidad. Hace un trabajo de que investigación. podrían coincidir con eso, ¿no? Pongamos en situación a gente como Raúl que no tiene ni idea. Vamos a ver, Alan Moore, uno de los grandes autores del mundo del cómic, como Frank Miller, para decir obras que la gente pueda conocer. V de Vendetta, lo escribe Alan Moore. Watchmen. Luego tiene obras menores, como puede ser Capitán Britannia, Constantine, un arco argumental de La Cosa del Pantano, La broma asesina de Batman, una obra muy buena de la que se hizo una película no tan buena como es La Liga de los Hombres Extraordinarios. Alan Moore, ¿vale? Entonces escribe From Hell, tú compras From Hell y lo primero que te llama es que es un cómic en blanco y negro con un dibujo que no es fácil. Para alguien que no se ha leído un cómic nunca no es fácil. Santi, ¿cómo lo ves Es un dibujo en el que apenas cambian los tamaños de viñeta. Es como si fueran todo cuadraditos, prácticamente iguales y muy parecidos. O sea, los hechos que ocurren son tan lentos, son tan... que estás viendo prácticamente la misma viñeta igual. Puedes ver páginas completas en las que la viñeta es exactamente igual, porque te quiere trasladar esa lentitud, ¿no? Casi de cine, pero el dibujo no corresponde con el cine porque parece un grabado de Rembrandt, ¿no? Parecen grabados, todo rayado a tinta, muy vasto, pero la violencia que esconden estas viñetas a lo largo de casi, no sé, son 400 páginas o así de cómic, es muy denso. Es gordote. Pero es un terror que te va entrando tan lento que al final te sofoca y necesitas salir de ahí y sales jodido de leer el cómic, realmente. Es que ayuda mucho ese tipo de dibujo, porque es que es tan sucio, tanto manchurrón de tinta, tan recargado, que es que te es lo que agobia. te pide, es lo que te pide. Que se hizo luego una película basada en el cómic, Desde el infierno, una película de Johnny Depp, deplorable. nada que ver con el cómic. Eso no se Pequeños puede ni guiños al mencionar. cómic, pero una vergüenza. Habría que hacer un jueguecito muy gracioso que sería a ver cuánto dinero nos podríamos gastar en cómics ahora mismo con lo que habéis dicho. A ver, para la gente que no esté metido en este mundo, Yo no hablo de el gastos cómic no mensuales. es un hobby barato. menos- No, pero por ejemplo, yo creo, más o menos, que lo que estamos hablando, por lo que veo... A 40 pavos el cómic. Sí, más o menos. Depende. Sí, lo que se está recomendando por ahí andarán los cómics. Bueno, 40 euros. y el tuyo ya, el Eras una vez de Francia, eso ya ni dinero. El Foson ¿no? Cuando salió, que es sin especulación, 20 y pico euros el tomo. Una pregunta. Año 2002, 2003. ¿Los Alan Moore y compañía son ricos? ¿Pero hasta los europeos son ricos? Sí, claro. Bueno, Alan Moore es europeo. Claro. Alan Moore es británico, Es inglés. O sea, ellos viven de esto. pero no son directores de cine. Bueno, no quiero- estamos en esos números. por Quiero así señalar una cosa, Alan Moore no recibió un solo duro de las películas que se han realizado de sus cómics porque él no ha querido, porque para él son una vergüenza. decirlo. Bueno, en Watchmen no metió ahí un poquito el No hocico. ha querido tener un duro ni de V de Vendetta ni de nada. Yo es que Watchmen, yo terminé el cine, fue todo el mundo tal, y yo de verdad dije, menuda película, más tostón. Es una porquería.
Pero es que yo no tengo ni idea del cómic ni nada, simplemente dije, pero... Pues es muy verídico al cómic, lo que pasa que el problema de llevar un cómic al cine es que a lo mejor... Son lenguajes distintos, pero Watchmen, a mí Watchmen me gusta. ¿Te gustó? A mí me pareció buena. Me gusta. Es que se basa en el cómic. Pero también es formas de ver la película que depende de lo que tú tengas de trasfondo. Yo sé que a Carlos y a mí personalmente Batman contra Superman nos gustó, nos parece una película fiel a los cómics, y la gente que no ha leído esos cómics le parece en general una mierda de película. Y en cambio le gustan otras películas que no tienen nada que ver con Batman, con el Batman de los cómics. Entonces depende del trasfondo que tú tengas. Depende de la persona. Pero bueno, Carlos, Alan Moore, ¿héroe o villano? Es que las dos cosas, el tío es genial, pero es un gilipollas, entonces se le mezcla eso. Es el típico niño que, yo qué sé, pues de pequeño le pegaría en el colegio o algo de eso, entonces tiene que castigar toda su infancia con el resto de la humanidad, entonces tiene que ser un ser indeseable, Carlos, y un cansino. Pero no importa que un artista sea un hijo de puta mientras ofrezca una chispa de arte. O sea, sí, la eso por vida supuesto. Y la personalidad de un artista. Yo he dicho héroe y villano, he dicho que es un cansano. Voy a hacer una cita a esto. Díselo a Plácido Domingo ahora, con la que le ha caído. No mencionemos cosas que pasan actualmente, porque esto se puede escuchar en cualquier momento. Y hablando de Alan Moore, y para cerrar, quizá lo que yo le achaco a Alan Moore, a diferencia de Frank Miller, es que es más irregular que Miller. Miller sí que sus obras todas tienen un mínimo de calidad, aunque las peores sean un poco malas, pero siempre son mejores que otros muchos artistas. Y Moore tiene cosas que son infumables. Dentro de la Liga de los Hombres Extraordinarios, los 2 primeros arcos son maravillosos y luego ya... Pero porque se le va la cabeza. Se le va la cabeza, efectivamente. Sí, como buen artista. Y hay cosas que yo creo que sobran totalmente. Sí. Ya llega un momento que te quiere dar tantísima información y él intentar demostrarte que es absolutamente superior al resto y es tan bueno que te dice en La cosa del pantano el peso atómico de la mierda de la cucaracha. No me interesa. Fíjate, Raúl, esto tú como alguien que no has leído cómics quizás te resulte interesante. Normalmente, cuando tú te compras un cómic y quieres empezar a leer cómic, a mí me pasó, y yo sé de más gente que le ha pasado, tú compras un cómic que no es barato, que a lo mejor son 20 euros, y te lo lees en media hora. Y dices, me cago en la leche. A ver si lo he leído mal, a ver si es que cada viñeta hay que mirar 5 segunditos, porque esto no puede ser que 20 euros dure esto. Y con Alan Moore lo que pasa es que mete tanto texto, incluso en From Hell mete notas a pie de página, que puede que tarden más en leer en una página que en un libro. O sea, es absurdo. Bueno, tiene la parte trasera, en From Hell tiene la parte trasera pero con especificaciones, que con números, que te puede leer que los apéndices, o sea, las notas es de lo que yo más disfruté de From Hell. Tenemos un invitado sorpresa. Simplemente hacer un apunte. Yo he intentado empezar From Hell 3 veces y me he llegado un poco menos de la mitad del cómic las 3 veces y no lo he podido terminar nunca. Es que el principio es muy lento. No me parece un mal cómic, me gusta, pero... No te gusta si no lo has acabado. Por algún motivo no lo he podido terminar. El principio es muy lento y te da muchos datos. Es porque estás acojonado vivo ahí, de veras, ya que el destripador. Eso le pasa a mucha gente porque seguramente el cómic más famoso de Alan Moore sea Watchmen. O V de Vendetta. Le pasa a mucha gente con Watchmen cuando ellos están leyendo un cómic y de repente le viene un artículo sobre etología y la persona dice, ¿qué cojones quiero saber yo sobre lo que hace el puto búho? Pero hay un artículo sobre etología, o le viene la ficha policíaca de fulano de tal, si es que no me interesa, o el señor de la isla que a veces hace bola, que lo que tienes una gana es que se lo coma el tiburón. Ya es que a lo mejor es un poco gafapasta. Oye, mira, voy a meter aquí un poquito que parezca que sé. No, porque lo que quiere al final es demostrar que es una especie de ser superior, por eso digo que es como esa cosa de héroe y villano a la vez. En conclusión, si queréis empezar a leer cómic, no empecéis From Hell, aunque sea una recomendación de Santi. Cualquiera de los otros de los que hemos hablado, si los cogéis y los leéis, es más sencillo, una experiencia que puede ser mucho más llevadera. No nos da más el tiempo de sí. Había más cosas aquí pendientes. En teoría tenían 2 recomendaciones cada uno, pero lo dejamos para un futuro. Y os vamos a hacer una promesita de otros 2 programas que vamos a hacer, gracias a Edu, que tiene unas ideas maravillosas. Una de ellas va a ser los 2 peores cómics que has leído, ¿verdad, Edu? Eso tiene mucha chicha. Eso tiene que ser divertido. Y para el próximo día del libro, Carlos nos va a hablar de 2 novelas que hay que leer, en las cuales una de las que Santi traiga será Don Quijote, por supuesto. Me gustaría hacer una pregunta a todos los expertos, y es, ¿me podríais dar una nota de los cómics que habéis traído?
por ejemplo, sobre 10. Una nota Hombre, yo personal. entiendo que un 10, si no, ¿para qué los traen? No, porque yo te puedo traer, por ejemplo, la película de Exorcista y te puedo decir que es un 8,5. Bueno, No, venga, no. nota rápida y concluimos. José, hemos hablado para recordar a la gente de Gran Duque. ¿Qué nota le darías? Pues yo le pondría un 9, por guión y por visual. Muy interesante. Carlos, has hablado de Elfos, Un teniendo en 7. cuenta que no está cerrado todavía. Un 7,5, yo creo que está bien, es un buen cómic. Edu, érase una vez en Francia. 9,5. Oh, muy Es- interesante. Ese es bueno, ¿eh? A mí Raúl, ese es el que tienes que Es que comprar. el género negro es mi Sí, debilidad. ese es el que voy a tener que Y no ir a- puedes, que no puedes ganar. Y Santi, que se va a enrollar, pero bueno, tienes dos, Santi. A ver, Frongel. Frongel, vale, vamos a ponerle un 7 porque sí que para mí, confieso que fue denso, joder, lo pasé mal, acabé deprimido. Pero lo pone porque es maravilloso, porque me dejó un pozo estupendo, coño, acabé deprimido. Pozos La dejan parte los final es cafés, brutal. Santi. El La parte pozo, final. pero Electra Asesina le pongo un 10, joder. ¿Por qué? Porque estilísticamente a mí como artista me cambió. Ah, interesante. Mejor que Perdón. Born Again. Born Again fue cuando me desvirgó Marvel. Después de leer un montón de años, vamos a ver, después de leer un montón de años, Spider-Man, oh, qué problemas tiene este chico, madre mía. Y veo a Matt Murdock jodido de verdad. Que yo tenía 6 años cuando lo leí, digo, hostia, macho, el puto Peter Parker, digo, pero si eres un tonto. puto mierda, macho. Eres tonto, macho. Quejándote con Mary Jane, tío. ¿Qué Claro, quieres? macho, te quejas de que te deja la novia y al otro está en la calle tirado, macho. Me cago en la Y le madre. he robado la Y, chaqueta. y ya, esta ya. la novia Por heroinómana. eso nadie ha recomendado aquí Spider-Man, tío. Ni arcos argumentales. Vamos todos con cómic de autor. porque Pensábamos que ibas a hacerlo tú, ya Santi, tío. yo que lo vas a hacer tú, José, me cago en la Joder, mano. macho, es que así no, tenemos que hablarlo más. Tenemos que hablarlo, macho. Pero arcos argumentales de Spider-Man no hablamos, macho, porque los problemas de Peter Parker ya son una mierda. Porque hablamos de problemas de la Segunda Guerra Mundial, hablamos Un poco más de... gordo. Hablamos de Jack el Destripador sacando las tripitas ahí. Hombre, se le muere un tío, ¿no? Cocinando a fuego lento, venga, va. Tío. Eso no es un problema, Santi, que se te muera el tío. No. Hombre, comparado. Eso pasa tiene todos los eso, días, ¿no? Pero macho. Y hubo Ramón un gran, Thelma Romay, hubo ¿qué un nota? gran problema cuando perdió las gafas. Thelma Romay tiene un 10. Exactamente. Eso es insuperable. Bueno, solo superado por otro autor. Solo superado hasta que lea otro manga Claro, que le un guste 10 más. Y solo superado, ya mal rollo. Otra obra de la misma autora. Hace 2 meses, de Monster era la hostia. Mari Yamazaki. Luego escribió una obra sobre Plinio el Viejo, un historiador romano Sí. muy importante, que se llamaba Plinius. Tú fíjate lo buena que será la obra. La ha traído aquí una editorial que se llama Ponenmon. Editó 3 tomos y tuvo que dejar de editarlos porque no se vendían, solo los compraba yo. Recomendación 100%. Y con esto concluimos, señores. Muchas gracias a todos. Den like en el iVoox y suscríbanse. Qué bueno este, macho. Me ha gustado mucho. He disfrutado. Ahí dice Javi, bueno, chavales, que no se ha grabado. ¿No se ha grabado? Está presentadito que esto es arte.